Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Esta es la nueva temporada, el nuevo segmento de Fuerte y Claro por Nuestros Derechos. Estamos iniciando ya esta nueva gestión, precisamente una nueva agenda de temas igual muy interesantes que nos gustaría poder conversar acá desde la Defensoría del Pueblo con personas que trabajan en el ámbito, conocedoras de todo el tema que se va a desarrollar y que nos permita precisamente tener la idea clara y poder definir, como les decía desde un principio, fuerte y claro el tema de los derechos humanos. Bueno, para empezar precisamente, hoy día tenemos un tema muy interesante que creo que no se ha hablado mucho y que no se conoce mucho o no se ha dado mucha cobertura en el tema, que tiene que ver con la conciliación agroambiental intercultural. Muy interesante el tema. Para esto hemos invitado y tenemos acá, y quiero agradecer su presencia, al doctor Edwin Díaz Callejas, que actualmente él es juez agroambiental de carrera del órgano judicial y que está precisamente ahora ejerciendo en la localidad de Viacha, en el municipio de Viacha, ¿no? Agradecerle por su presencia. Quiero dar algo de información en relación a la experiencia que tiene acá el doctor, y él ya tiene 17 años ya de experiencia laboral como juez agroambiental, ¿no? Fue responsable también jurídico nacional en la unidad de tierras y comunitarias de origen y supervisor jurídico nacional del Instituto de la Reforma Agraria del INRA. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a tener muy interesantes puntos de vista, argumentos para poder desarrollar este tema por parte del órgano judicial. Del mismo modo, quiero también darle la bienvenida a Patricia, gracias Paticita, Patricia Castillo, que trabaja con nosotros acá en la Defensoría del Pueblo en la Unidad de Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por estar acá y vamos a empezar. Quiero lanzar la primera incógnita, ¿no? La primera pregunta, y tal vez tú nos podrías ayudar a trabajar esto un poco, estimada Patricia. ¿Qué debemos entender? ¿Qué es, pues, la conciliación en el ámbito agroambiental? Buenos días. Tenemos que considerar que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos en la cual las partes van de manera voluntaria, solicitan ante el juzgado agroambiental. La solicitud puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, ante el juzgado, ante el secretario, puede tomar los datos correspondientes y solicitar la conciliación precisamente para que se pueda notificar a la otra parte que ha ingresado precisamente tal vez en un conflicto de tierras, de mensura, de linderos, o posiblemente un avasallamiento, podríamos ingresar en ese aspecto, para que se le pueda notificar y presentar ante el juez agroambiental y de una manera pacífica, económica, resumida, y llegar a una conciliación. Precisamente esta conciliación puede darse antes, durante y después del proceso de saneamiento. También puede estar en cualquier etapa del proceso judicial. Gracias. Doctor, dígame, aquí me queda una duda. Claro, el tema de cómo, para qué y qué finalidades tiene la conciliación, y parece prometedor. ¿Y el tema intercultural? Bien. ¿Cómo va en eso? Bien, la conciliación en su esencia más estricta, digamos, es ponerle esa solución al conflicto alternativamente a un juicio, ¿no? Un juicio siempre, por lo menos la gente entiende que es tedioso, largo, costoso, 5 años, 10 años, así entiende el conflicto llevado al tema jurisdiccional. Entonces la conciliación viene a resumir ese tema entre partes, pero acá surge lo importante, ¿no? del tema de la interculturalidad, el tema pueblos indígenas. Ahí ya no solo son partes individuales, Juan, Pedro, ya no. Aquí ya es una persona jurídica, un cúmulo de intereses, obviamente con un solo objetivo, cuál es defender la propiedad agraria como tal. Entonces el beneficio es mucho más grande, ¿no? Ahora, el tema de conciliación
entre comunidades indígenas, pues tiene que acogerse no precisamente a la letra muerta misma de la ley, sino ver qué temas importantes, costumbres, usos, tradiciones, lo que ancestralmente se regulaba dentro de lo que son las comunidades indígenas originarias. Entonces, el juez poco más tiene que adentrarse en ese ámbito para poder solucionar. No nos olvidemos, y solo para dar un ejemplo, lo que puede ser costumbre en una ciudad entre una persona individual como tal, puede no ser la causa del conflicto en una comunidad, ¿no? Es diversa el origen de ese conflicto. Entonces, el beneficio va a ser muy grande, porque va a abarcar a toda una comunidad, y ni siquiera, digamos, solo a una comunidad, a una cultura, a una nacionalidad como tal. Entonces, de ahí la importancia de que es masiva la solución de un conflicto, ¿no?, en el tema cultural como tal. Claro, entiendo lo que usted plantea, de que esto trasciende un poquito en el sentido de que ya no es tanto individual, como usted decía, no es de una persona contra otra, sino son temas de intereses colectivos, de una comunidad tal vez con otra comunidad, o una comunidad con una persona particular, podría ser, ¿no? Podría ser, sí. Pero lo interesante es eso, de que usted habla de esta diversidad que estamos, en la que vivimos y reconocemos en nuestro estado, pero esto es complicado poder adentrar eso en el tema normativo y lo que se regula, y el tema, como usted decía, de otras visiones, de otras lecturas, de otros usos y costumbres del manejo de la tierra. Eso es cuánto complica la situación. Muchísimo, ¿no? No nos olvidemos que el interés que tiene una persona individual sobre un bien material no es el mismo que una colectividad, que una comunidad tiene. Pero no nos olvidemos que en el caso de una comunidad indígena originaria campesina, no hablamos de un derecho a la propiedad agraria, sino hablamos de un hábitat que, digamos, ahí desarrollan todas sus actividades un pueblo indígena, ¿no? Entonces, el derecho que tal vez le asiste es mucho más grande, podríamos decir, es universal en este aspecto, ¿no? Ahora, no solamente consideramos ese tema, hay un punto muy importante, como se venía estableciendo, creo que hoy en día dicen que es muy nuevo, aunque creo que tiene una data de hace más de 30 años atrás, el tema interseccional. Es un punto importante donde, si bien antes, digamos, la mujer estaba en el tema género, la mujer estaba supeditado muchas veces solo al interés del esposo, del marido, del hombre, del jefe de familia. Hoy en día ya no lo vemos con esa perspectiva. Entonces ya vemos el tema generacional, el tema género, el tema vulnerabilidad desde todo punto de vista también se hace eco en esta situación, cuando no el tema cultural, el tema social y hasta el tema económico. Entonces, esto ya es un concepto integral del tratamiento de un conflicto entre comunidades o entre una comunidad y una persona individual como tal, ¿no? Entonces, esto se tiene que considerar desde esos aspectos como algo integral, lo reitero. Yo lo considero que sí complica un poco las cosas, ¿no? Sí. Pero son cosas necesarias, que no sé, que en un cierto momento se han obviado, creo yo, pero que estamos empezando a reconocer estos otros aspectos que influyen y que determinan, digamos, ¿no? Hasta el concepto, como usted decía, de esto no es solamente tierra para el agro, sino es un hábitat, ¿no? Y es una gran diferencia, y poderlo sopesar eso. A partir de ello, me gustaría ya plantearles una primera afirmación en relación precisamente al tema de la conciliación agroambiental. Y ustedes ya van a poder decir cuánto de esta afirmación puede ser certera, puede ser real, puede ser o tal vez no tan real en lo que nosotros actualmente vivimos, ¿no? Y lo que generalmente usted seguramente ve en su juzgado, y si se aplica o no. Permítame compartirlo. Dice: los jueces agroambientales, en su calidad de conciliadores, realizan una interpretación intercultural tomando en cuenta los usos y costumbres de las comunidades en la resolución de conflictos. Sí, tal vez como preámbulo yo puedo expresar también lo siguiente, que no sé si sea, digamos, un conflicto como tal propiamente, pero que sí se da en los hechos. El hecho de que cuando nosotros tratamos con una colectividad, resulta de que
a veces tenemos que complacer a todos, porque no basta con complacer solo a la autoridad originaria, digamos, o digamos, alguno de ellos puede estar de acuerdo con un tipo de solución en esta conciliación y puede no convenirle o no estar de acuerdo la colectividad. En muchos casos, y en sendas ocasiones he escuchado el tema de decir, es que yo solo soy autoridad originaria. Yo tengo que bajar a las bases, tengo que transmitir esto que estamos queriendo acordar. Entonces ya eso genera una dificultad desde ya posible digamos, de solucionarse, pero ya es un antecedente de que esto puede ocasionar de alguna manera un conflicto y llevarse más allá de lo que corresponda, pero de alguna manera nosotros tratamos siempre de crear no solamente en la autoridad originaria que es representante de una comunidad, sino también en las bases, en la población en general de esa comunidad, de poder arribar a un acuerdo mostrando cierto tipo de autoconvencimiento a que la mejor solución siempre es una conciliación. Y a veces, como yo suelo decir, la conciliación no es todo para mí, es un dar y es un recibir, y siempre va a ser así. Entonces un empate, digamos, tal vez sería conveniente y fructífero para ambas partes, ¿no? Tal vez con ese preámbulo partiría en este tema. Bueno, doctor, viendo esa relación entre la jurisdicción agroambiental y la justicia indígena originaria campesina, ¿cómo vemos el hecho de la interrelación bajo el principio de cooperación con las autoridades originarias? ¿Cómo lo han podido colaborar, digamos, en la mediación de conflictos? Claro, justamente, bueno, el Tribunal Agroambiental, o yo como suelo referirme también a la jurisdicción agroambiental, sacó este textito que me parece muy conveniente y que también se lo voy a dejar, que es el tema de conciliación intercultural. Nosotros sabemos que desde la aprobación de la ley 073, que es del deslinde jurisdiccional, donde precisamente inclusive a los operadores de justicia nos sancionan en caso de incumplimiento el tema de la cooperación y la coordinación, si nosotros no quisiéramos una denuncia a el régimen disciplinario y nos procesan, nos inician un proceso por el tema. Así que, pero al margen de eso, consideramos nosotros que cuando llegamos a conocer un conflicto, sea entre dos comunidades o una comunidad y un individual o particular, tratamos siempre de abocarnos a lo que pueda ser esta norma, la ley 073 y este protocolo de conciliaciones interculturales, donde nosotros sí necesariamente tenemos que adentrarnos a lo profundo del conflicto y considerar fundamentalmente en que no estamos con dos partes que conocen ampliamente sus derechos, que saben lo que la norma dice y lo que se puede resolver en el tema, sino acá ya vamos al tema principalmente tal vez el tema de los usos y costumbres, la interculturalidad. Entonces partimos de ese principio y tratamos siempre de considerar qué cosas puedan ser susceptibles de conciliación y qué cosas no, desde la protección no solamente establecida en nuestra Constitución Política del Estado, en la Ley 073, sino mucho más allá, en los convenios y tratados internacionales que rigen o regulan o protegen más propiamente los derechos de las nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces tratamos siempre de llegar hasta ese punto con la única finalidad del autoconvencimiento y de que siempre una conciliación, a muchas veces, como dice el adagio, una mala conciliación es mejor que un buen juicio, dicen, ¿no? Entonces tratamos de alguna manera de imbuir también en el tema. Ok, gracias. Ahora vamos a aprovechar de irnos a un pequeño corte y volvemos tengo algunas preguntas más. Ya, perfecto. Nos
nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras, caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Estamos en Fuerte y Claro por nuestros derechos, hablando hoy precisamente de un tema muy poco conocido, muy poco debatido y que ahora queremos darle el espacio. Estamos hablando sobre la conciliación agroambiental intercultural. En el marco en el que habíamos ya hablado en el primer bloque, era muy interesante ver de que el tema intercultural implica hablar de una colectividad, implica hablar de procedimientos propios, normas propias, usos y costumbres que influyen en este tema. Y ahí entra un poco mi duda. Tal vez tú, Pati, me podrías ayudar en tema. Entonces, ¿cuáles son estos temas que pueden entrar a conciliación y cuáles no podrían ser conciliables? ¿Hay alguna limitación en eso? Sí, bueno, me va a poder corregir el doctor. Sí, hay temas que no se pueden. Eso es relación a lo que es tierras fiscales del Estado, no se puede conciliar. Digamos, el hecho que puedan ingresar personas y empezar a trabajar la tierra, no pueden. Hay tierras fiscales, son áreas fiscales no disponibles, como las áreas protegidas, no se puede ingresar. Digamos, ese tipo de situaciones no es conciliable. Y dígame, ¿hay algún tipo de situación que no sea en ese caso fiscal, pero digamos en un tema específico entre comunidades que no se pueda resolver? Sí, tendríamos que partir primero de lo que sería la materia. Materia agraria, como lo dijo la doctora, efectivamente en el tema tierras fiscales, o un derecho inclusive que pueda ser del Estado como tal, pero no del Estado a través de una persona individual, como pueda ser el ejército, por ejemplo. Ahí no hay problema, podríamos conciliar, porque el ejército es el propietario, no tanto el Estado. El Estado a través del ejército, pero estamos hablando de dos personas, digamos, de alguna manera, que puedan llegar a un acuerdo conciliatorio para la resolución de un conflicto. Pero si nosotros nos fuéramos al tema ambiental, por ejemplo, un poco de preámbulo acá, nosotros actualmente, si bien estamos o somos denominados jurisdicción agroambiental, sin embargo, no se ha llegado a consolidar la competencia ambiental para los jueces agroambientales. Entonces, estamos un poco a la espera mentirosa, diría yo, de la aprobación de un código procesal agroambiental, no obstante de que la misma Constitución Política del Estado, así como la Ley 025, ya nos han otorgado las competencias ambientales, ¿no? Entonces ya podríamos conocer, solo que hace falta que a veces el abogado es muy legalista, dice, pero si no tenemos un procedimiento, no tenemos una ley, ¿cómo podemos plantear? No, aplicamos la Constitución Política del Estado, artículo 186, aplicamos la 025, artículo 152, ahí están establecidas las atribuciones y o competencias de la jurisdicción agroambiental. Ahora, por eso decía, si nosotros separamos en acciones agrarias, ese era el tema, pero si
separamos lo que es lo otro, lo ambiental, sí, en el anteproyecto o en el proyecto de ley de Código Procesal Agroambiental precisamente nos dice qué cosas pueden ser conciliables, ¿no? Y acá está justo el tema del artículo 66, dice materias excluidas de la conciliación. Entonces, por ejemplo, derechos de la madre tierra no se pueden conciliar, ¿no? Las afectaciones, áreas protegidas, como lo decía la doctora, tampoco se puede conciliar, ¿no? La propiedad de los recursos naturales no se puede conciliar. Digamos, nosotros acá, desde el punto de vista ambiental, lo único que se pueden, digamos, llegar a conciliar son las afectaciones al patrimonio individual de las personas, ¿no? ¿Cuál es el tema del resarcimiento? Podríamos ver el tema de la restauración, podríamos ver, pero esto es ya cuando hubiera concluido una acción de protección del medio ambiente como tal. Entonces sí se puede. Hay cosas que están dentro del marco, hay cosas que no están dentro del marco de la ley para poder establecer una conciliación como tal. Y entonces, ¿qué pasa si de pronto no se puede resolver todos los puntos de un conflicto, digamos, mediante la conciliación? ¿Qué pasa si no se logra resolver? La norma, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, que es civil, digamos, ¿no? Ellos necesariamente tienen que pasar por un filtro que se llama etapa de conciliación previa a un proceso. Y el juez, por ejemplo, pues si llega a la demanda directamente puede rechazarla. Digamos, primero vaya a conciliación. No pueden conciliar, recién presenta su demanda. Eso es obligación conforme lo establece el procedimiento civil. Para nosotros no hay esa obligación. O sea, nosotros normalmente cuando viene alguien al juzgado dice, yo quiero conciliar. Perfecto. Y es más, muchas de las veces cuando preguntan, quiero iniciar un juicio, una demanda, ¿por qué no iniciamos por la vía amigable primero? Conciliación. Y la conciliación, ya lo ha repetido la doctora, es en cualquier etapa del proceso. Ahora hay la conciliación parcial y la conciliación total. En una conciliación total, todos felices a casa y hemos resuelto el problema. Pero en la parcial, solo sobre los puntos conciliados. Sobre los puntos no conciliados, lo vamos a tener que lamentar. Proceso nomás tiene que seguir. Y en el caso del ambiental es proceso inicialmente, primero, y después sobre los efectos o cómo va a resarcir el daño económico, el daño al patrimonio natural, eso podemos conciliarlo. Entonces ya tiene que ser previa conclusión de ese proceso como tal, ¿no? Para precautelar, no nos olvidemos que, aunque ahora ya no hablan de derechos difusos, pero el tema de la protección del medio ambiente es de interés colectivo, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros, las partes, vayamos a conciliar, puede que no sea ni de beneficio, ni de aceptación, digamos, de una u otra colectividad diferente. Caso, por ejemplo, la contaminación de aguas en un río. Nosotros, dos comunidades que nos beneficiamos del río en determinado lugar, pero que la contaminación no se limita a ese espacio físico, sino va recorriendo. Entonces, los de abajo, ¿qué tal? Si no quieren. Entonces, nosotros no podemos supeditar nuestra conciliación a lo que está más allá. De ahí que hay cosas que sí, hay limitaciones, materias excluidas de la conciliación, y hay cosas que sí en el tema ambiental, ¿no? Bueno, sí se complica. Se complica. Pero creo que sí, como un mecanismo más amigable planteaban, pues la posibilidad de que sea más productiva en realidad, ¿no? O sea, que genere más bienestar, más que enemistad o problema en realidad, ¿no? Cierto. Bueno, voy a pasar a la siguiente afirmación. A ti me gustaría conocer tu impresión al respecto. Las comparto. La conciliación agroambiental es el mecanismo de resolución de conflictos en la cual existe colaboración entre las autoridades indígenas, originarias y campesinas y los administradores de justicia. Muy bien. Precisamente como hace rato indicábamos sobre el principio de cooperación con las autoridades indígenas, originarias y campesinas. El juez puede solicitar, digamos, la colaboración, o puede ser como un tribunal, se podría decir mixto, doctor, en relación a poder solucionar este tipo de conflictos en materia agroambiental, respecto a un lindero, de acuerdo a sus usos y costumbres, cómo es la realidad propiamente en el área.
Entonces puede darse ese tipo de cooperación precisamente con estas autoridades. Sí, justo de ese tema, acá nosotros vamos a poder verlo, creo que acá. Hay un punto donde se establece, por ejemplo, el juez, despojándose de la toga, digamos, se convierte en un conciliador, ¿no? Pero es mucho mejor, tal vez, la conformación de una autoridad intercultural, vale decir, estamos hablando del representante de la jurisdicción agroambiental y los representantes y autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina que conforman un tribunal. Tal vez esa sería la mejor manera de cómo enfocar el tema de una primera audiencia o una segunda, según corresponda, de conciliación con la participación de ambas jurisdicciones. Entonces está establecido ahí cómo se podría conformarlo. Generalmente en materia agraria y un poco en ambiental también, el tema es de que nosotros nos despojamos de las formalidades muchas veces, ¿no? Porque no hay una ley que nos diga, a ver, se va a conformar un grupo interdisciplinario de autoridades para que se resuelva. No hay eso, no está establecido. Tal vez implícitamente en lo que sería la Constitución Política del Estado y el tema de la 073, donde nos dice cooperación y coordinación. Pero entonces esto lo llevamos mucho más allá, porque no es lo mismo un acta de solución de conflicto a través de la conciliación, digamos, auspiciada solo por el juez agroambiental, sino si se puede hacer partícipe a la jurisdicción indígena originaria campesina, es mejor vista. O sea, eso ya incluso no habría el tema, pues es que le han pagado y por eso es que ha salido favorable o ha ido en desmedro de mis intereses. No, o sea, tratando siempre de que esto sea lo más efectivo posible y que no haya ninguna susceptibilidad respecto del acuerdo conciliatorio que se podía haber suscrito como tal. Entonces el tema de la colaboración estaría un poquito más orientado al tema del rol que cada una de las autoridades va a asumir en relación al caso de conciliación. No sé si me estoy explicando bien. Sí, claro. Y despojados, obviamente, es lo que sentamos como parámetro o como condicionante de que tanto el juez agroambiental como la autoridad originaria no tienen ningún interés en que uno u otro sea el beneficiario, ¿no? o el aventajado, sino muy por el contrario. Partimos siempre del principio de que el beneficio sea mutuo para las partes, sea como persona individual o como persona jurídica o colectiva, que sea para ambas partes, ¿no? Y a un principio le decía, siempre cedemos. Yo pido y cedo esto, ¿no? Porque si no partimos de esa premisa, muy difícilmente vamos a poder llegar a una conciliación como tal. Entonces, en este sentido, esta colaboración como que da, usted dice, cierta certeza, cierta confianza también, ¿no? Respalda mejor la decisión. Entonces, en este caso, digamos, si las autoridades indígenas también se involucran, son parte, digamos, del tema del proceso de conciliación, lo que se define la conciliación para ti sería totalmente vinculante, o sea, si se cumple, hay posibilidad de impugnarlo, ¿cómo es la cosa? Bueno, es vinculante, porque obviamente las partes se están acordando, precisamente se están despojando, digamos, en eso de ganar al 100%, sino están ganando tal vez un 50% y perdiendo el otro 50%. Entonces es vinculante, porque es un acuerdo entre partes y está respaldado precisamente por las autoridades de su comunidad y por el juez agroambiental. Y hay un punto más complementando lo que dice la doctora, que en los acuerdos conciliatorios no basta, digamos, firmar el acta como tal, se tiene que homologar. Hay una etapa final conclusiva del acta, de la audiencia, donde el juez homologa el acuerdo conciliatorio, ¿no? Porque ya la conciliación desde ya y para nada es un simple documento. Llega a adquirir la calidad de cosa juzgada. Es como una sentencia también, y obviamente una sentencia conlleva una etapa o una fase dentro del proceso normal como denominada ejecución de sentencia.
en la ejecución de sentencia, una vez de que ya está ejecutoriada la misma, se tiene que hacer cumplir. Muchas veces se tiene que ir al mismo lugar, al lugar del conflicto, donde si por ejemplo se hubiera dispuesto de que se recojan los cultivos existentes en la parte donde ya no va a pertenecer al demandante o al demandado o a una de las partes en conciliación, se tiene que restablecer ese derecho. Entonces eso es en ejecución de sentencia, y en un acuerdo conciliatorio la homologación de ese mismo, entonces conlleva de que el cumplimiento es obligatorio, y muchas de las veces, tal cual una sentencia ejecutoriada, incluso se puede pedir el apoyo de la fuerza pública para su cumplimiento. Ahora, es verdad también, así como en una sentencia, en un auto de vista, en algún momento alguna de las partes puede pretender negarse a su cumplimiento, y es más, no solo de manera real o física, digamos, ¿no?, sino también a través de un proceso como tal. No se da normalmente, pero en algún momento podría haberse dado el tema de que no, a mí me han afectado en mi derecho, o no tenía conocimiento exacto de lo que yo estaba firmando, por lo tanto demando la nulidad del acuerdo conciliatorio. Pero obviamente habrá que considerar esos aspectos. Firmados ante el juez homologado, muy difícil de que se llegue. Probablemente, si solo ha sido entre las partes el acuerdo conciliatorio, probablemente sí, como hay desconocimiento de la norma o de qué cosas se puede llegar a conciliar, entonces probablemente sí se pueda demandar, digamos, la nulidad de ese acuerdo conciliatorio, porque es gravoso a una de las partes el cumplimiento, pero normalmente no suele pasar, ¿no? Se tiene que cumplir inexorablemente el acuerdo conciliatorio al cual se arriba. Yo también me animaba a hacer esta pregunta en el sentido de que usted mencionaba, ¿no?, que pueden ser dos comunidades, por ejemplo, del caso del río puede estar contaminado, pero va a haber una tercera parte afectada. O sea, de pronto tal vez estas dos comunidades concilian, todo bien, pero aparece una tercera parte y dice, oigan, un ratito, yo también aquí tengo mucho que decir. ¿Y en esa figura se podría? Claro, porque hay también sendas sentencias constitucionales donde necesariamente nosotros, si bien hay dos partes, y si no quieren no las podemos involucrar como si fuera parte de un proceso, sea en conciliación o sea en un juicio, se denominaría tercero interesado. Y la sentencia constitucional, la jurisprudencia dice que el juzgador tiene que poner todos los esfuerzos necesarios para precisamente adelantarse en el tema y ver que no haya un posible afectado, y que el reclamo de esa pueda ocasionar la disolución o el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio que hubieran suscrito otras dos partes, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema también, porque desde ya este derecho va a pesar sobre el que están aquí, estos dos de aquí, entonces, y con justa razón, porque estaría reclamando algo que le está afectando, ¿no? Entonces no podríamos, tendríamos que ver esa posibilidad de que en ese momento esa persona o ese tercero también pueda ser parte del proceso, aunque no lo hayan pedido, digamos, las dos partes. Esa es labor del juzgador también, o del conciliador en nuestro caso. Bueno, como pueden ver, es un tema amplio, podríamos tal vez necesitar mucho más tiempo para poder conocerlo a más detalle, pero esperamos que con esta primera presentación, por así decirlo, de este tema a través de Fuerte y Claro, pues podamos iniciar a investigar un poco más, a preguntarnos mucho más, y por nuestra parte también estamos seguros que desde la Defensoría del Pueblo, tanto desde la Unidad de Pueblos Indígenas como de Difusión, vamos a tratar de profundizar un poco más este tema. Doctor, agradecerle mucho por darse el tiempito de estar con nosotros, habernos puesto un poco en marco para poder hablar fuerte y claro sobre el tema de derechos en este tema de conciliación. Lo mismo, Patricia, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar ya atentos todos para el siguiente episodio, el episodio 2 de la temporada 2 de Fuerte y Claro. Muchas gracias por acompañarnos.